Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Bueno, a raíz de la buena acogida que tuvieron los capítulos de diciembre acerca de recomendaciones de regalos, de libros, por supuesto, pues decidimos traer a partir de hoy una nueva serie de capítulos que serán publicados siempre a comienzos de mes con recomendaciones de novedades editoriales. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa como a mí, y es que nos preguntamos qué está saliendo nuevo, qué se acaba de publicar, y es obvio que no a todo el mundo le llega el boletín de novedades editoriales de sus editoriales favoritas, y a veces ni siquiera me llegan a mí. Imagínense a un lector promedio o normal cómo se va a enterar de lo que está pasando y de lo que está apareciendo. Así es que nos proponemos ser una especie de intermediarios para poder traerles algunas de estas últimas publicaciones y que ustedes puedan, esfero o lápiz en mano, apuntar las que posiblemente serán sus próximas lecturas. Estaremos repasando en muchos casos las contraportadas y las reseñas también de las mismas editoriales. Ahora bien, quiero aclarar una cosa. Estas son lecturas que yo no he realizado y en algunos casos ni siquiera he visto el libro en físico, pero son libros que yo, si tuviera el tiempo de leer, porque lastimosamente no se tiene todo el tiempo para leer todo lo que uno quiera, yo los iría a conseguir de inmediato y le sacaría ese tiempo, ¿no? Y además hay otra cosa, no todo puede pasar por aquí por Paredro, lastimosamente. Con suerte algunos de estos libros que estaremos acá recomendando estarán y pasarán por nuestro micrófono, pero no diré cuáles o me aguantaré para no incumplirles si es que acaso no lo puedo conseguir. También quiero aclarar que no es una lista exhaustiva porque pues es muy difícil de todo lo que se está publicando, pero sí van a haber cosas muy interesantes. No es absolutamente exhaustiva. A veces yo ni siquiera me entero de todo lo que está pasando, repito. Entonces aquí lo traigo también como una invitación. Si usted tiene una editorial independiente, tiene una editorial o es un editor, pues me encantaría recibir sus boletines. Todo esto puede ser a camilo@paredropodcast.com. Muchos de los libros que voy a recomendar acá se publicarán en el mes siguiente, es decir, estos se publicarán en febrero del 2024. Algunos aquí en Colombia, otros en Latinoamérica y otros los van a conseguir únicamente vía EPUB porque no habrán llegado aún, porque de pronto ya fueron publicados y no han llegado. No importa, lo importante es leer, como siempre. Y puede que se cuelen algunos que ya fueron publicados en meses anteriores. También es una forma de ponerme al día con cosas que creo que son interesantes. Serán 19 libros que voy a compartir siempre en este capítulo para que ese último, que nos permita llegar al 20, que es una cifra más cerrada, pues lo propongan ustedes. ¿Qué se quedó por fuera? Entonces los invito a que compartan qué libro nos faltó. ¿Cuál es ese libro que quieren traer a la comunidad Paredro? Y que lo compartan con el hashtag Paredro Recomienda, ya sea en los comentarios de Instagram, de Facebook o por Twitter o X. Así todos nos recomendamos a todos como si estuviéramos charlando, como todo lo que hacemos aquí en Paredro. Así que vayan por papel y lápiz o abran las notas del teléfono, como ustedes quieran, porque vamos a comenzar. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con una autora que ya ha pasado por nuestros micrófonos, como lo es Leila Guerriero, quien acaba de publicar La llamada, un retrato. Es la historia de Silvia Lavairu. Esto es una mujer que el 29 de diciembre de 1976, 7 meses después de la dictadura en la Argentina, fue secuestrada por militares y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro de detención clandestino en el cual se torturó y asesinó a miles de personas. Allí dio a luz a su hija, que una semana más tarde fue entregada a los abuelos paternos, y en la escuela fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada y forzada a representar el papel de hermana de Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo.
un operativo que terminó con 3 madres y 2 monjas francesas desaparecidas. Bueno, pues Leila comenzó a entrevistarla en 2021, mientras se esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos contra mujeres secuestradas durante la dictadura, en el que la Bayrou era denunciante. A lo largo de casi 2 años habló con amigos, exparejas, su pareja actual, hijos y compañeros de cautiverio y de militancia, y el resultado es un retrato de una mujer, dice la reseña, con una historia compleja en la que se amalgaman el amor, el sexo, la violencia, el humor, los hijos, los padres, la infidelidad, la política, los amigos, las mudanzas, y en el que sobrevuela una llamada telefónica que, realizada desde la escuela el 14 de marzo de 1977, le salvó la vida. Ese es nuestro primer recomendado. Continuamos con otro libro de anagrama, en este caso es La Niña de Oro, de Pablo Maurete, también argentino, una novela detectivesca sobre el asesinato de un profesor de biología, cuyas evidencias apuntan a un estudiante albino. Lo que me parece interesante es que el trasfondo de esta novela es Linneo, nada más y nada menos que Carlos Linneo, el naturalista sueco del siglo XVIII, posiblemente uno de los científicos con más repercusión en la historia, quien en su sistema natural en 3 reinos de la naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies, con características, diferencias, sinónimos y lugares, estableció la separación entre el reino animal, vegetal y mineral. Pero el punto en la relación con la novela de Maurete que a mí me llama la atención es que en la 10ª edición del Sistema Natural de Linneo hace referencia al Homo nocturnus u Homo troglodytes, un ser de corta estatura, de piel y pelo blancos, iris dorado y un tercer párpado. Y se cuenta que en 1758 un estudiante se puso en contacto con Linneo por carta porque había localizado en Londres a una verdadera troglodita. En realidad parece ser que se trataba de una niña albina africana. Aquí estoy leyendo del boletín de prensa de Anagrama, y esta conexión entre el Linneo, el albinismo y la biología es de donde se nutre Pablo Maurete para escribir una novela que, bueno, que sin lugar a dudas me parece que llama muchísimo la atención. El tercer libro se trata, y además no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que hay libros que llegan como con cierta coincidencia o con cierta aura mágica. Justamente ayer por la mañana estaba en una reunión sobre un proyecto que espero contarles, y estaba reunido con otras 2 personas, y entre ellas una se dijo a la otra: claro, es que libros como esa joya que tú descubriste sobre, y ahí mismo saqué el lápiz para anotar esto, sobre Jacobo Vergareche y esa novela que se llama Las Despedidas. Entonces me lo anoté con tan buena fortuna que cuando llegué anoche a mi casa me estaba esperando un paquete de los muy queridos amigos del Siglo del Hombre, quienes me lo habían enviado. Esto es publicado por Libros del Asteroide. Diego y Claudia ultiman los preparativos de la fiesta de inauguración de su casa en Menorca. Pocos días antes del evento, mientras pasea con su familia, Diego reconoce en una terraza a una extranjera con la que había coincidido en un festival en Estados Unidos. Esa mujer, cuyo nombre Diego desconoce y a la que lleva 20 años sin ver, le ayudó a superar un suceso traumático. Diego quisiera saludarla, pero no se atreve, porque entonces tendría que contarle a Claudia cómo se conocieron. Intrigado, se las ingeniará para verla de nuevo en un encuentro que quizá le cambie la vida. Bueno, pues no solamente obviamente por la trama, sino como ya lo dije yo y así arranqué, por ese aura de misterio. Muchos de ustedes seguramente habrán leído a la autora ecuatoriana Mónica Ojeda. Mónica Ojeda acaba de publicar su última novela, es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Esta es nuestra cuarta novela. Es una novela que transcurre en el año 5560 del calendario andino, en el cual 2 amigas se escapan juntas de sus hogares para adentrarse en el volcán Chimborazo, donde anualmente se celebra el Ruido, un festival popular que, como un gran tributo a la música y a la tierra,
congrega a miles de personas. Atrás quedan la brutalidad de las ciudades, las familias y las bandas armadas para la autodefensa y se abre un paisaje alucinado que tiembla al ritmo de la música y las erupciones volcánicas bajo un cielo surcado por meteoritos. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol es nuestra cuarta novela con un título en el que pues, no podemos negar que ya llama la atención y además pues no solamente por la obra de Mónica Ojeda, sino también para seguir echándole ojo a lo que es este interés puntual de la literatura latinoamericana, también por incursionar, resignificando y descubriendo nuevos parajes, lo que es la ciencia ficción imaginada desde acá. Nuestro quinto libro es un clásico, de hecho es una reedición que se publica en la editorial de Bolsillo, pero me refiero a ese clásico para quienes les gusta de libros, manuales de escritura, eh, escritura creativa, como lo es Mientras escribo, de Stephen King. Este es un libro en el cual todos sabemos el calibre de autor que es Stephen King, pues aquí lleva a hablar acerca de su infancia, de su temprano interés por la escritura, de los recuerdos en su adolescencia y sobre todo de su formación como escritor. Explica las herramientas básicas del oficio, expone sus opiniones personales sobre lo que para él es el secreto de la escritura y este es un libro que creo que puede ser un referente para todo aquel que esté buscando ayuda para escribir y para seguir escribiendo. El siguiente libro, nuestro sexto, es para todos aquellos que les interesa la historia editorial, quienes están cursando de pronto algún curso, maestría en estudios editoriales o quienes les interesa la historia editorial siempre como complemento de las novelas, porque Juan Cruz, quien fue director de la editorial Alfaguara entre 1992 y 1998, publica precisamente en Alfaguara el libro Érase una vez Alfaguara. Lo hace porque en el 2024 se cumple el 60 aniversario de la editorial. Publica este libro con este motivo, un poco también dando memoria de su gran importancia y relevancia en la historia y en el crecimiento de la editorial, en el cual habla acerca del devenir de esta editorial que un día decidió ser rabiosamente hispanoamericana. El relato no es de Juan Cruz, o al menos no del todo, es decir, nadie podría contar mejor su historia. Son 6 décadas de aventura editorial a través de sus protagonistas, es decir, los autores más emblemáticos del sello. Me parece que este puede ser también alguno para echarle el ojo. Bueno, continuamos, nos desviamos de la ficción. Hay un libro que publica Seix Barral. Sus autores son Paco Calvo, catedrático de Filosofía de la Ciencia y director del Laboratorio de Inteligencia Mínima, y Natalie Lawrence, escritora e ilustradora y doctorada y máster en Historia y Filosofía de la Ciencia, publican Planta Sapiens, descubre la inteligencia secreta de las plantas. Incursionan en el secreto del reino vegetal y ofrece una perspectiva creativa y audaz sobre la biología vegetal y la ciencia cognitiva. Y bueno, Paredro siempre ha sido un espacio en el que nos gusta incursionar también y entender el mundo desde la perspectiva de las plantas, la inteligencia de las plantas. Son distintos códigos para entender la realidad que nos rodea y este sería uno de esos libros que a mí me encantaría, ojalá tenga el tiempo, de poder meterlo como bibliografía extra. También Seix Barral, con ese muy valioso trabajo de reediciones que desarrolla, publica de Manuel Mejía Vallejo, autor de Jericó, donde estuvimos recientemente en el GEI, uno de sus clásicos como lo es Los abuelos de cara blanca. Celebramos que desde Seix Barral se siga trayendo los clásicos que siempre tenemos que leer. Y también este es nuestro noveno libro, me refiero a El bar del muerto. Esto es de el colombiano Harold Kremer, quien nació en Guadalajara de Buga, una novela que está ambientada en Buga, en Valle del Cauca, durante los años 50 del siglo XX. Son 5 personajes y
Su trama recuerda los hechos y las consecuencias de la masacre de Ceilán, un pueblo arrasado por una horda de conservadores en venganza por los alzamientos de quienes quisieron vengar el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Nuestro décimo libro, continuamos con Economía experimental de Juan José Ferro Hoyos. Este está publicado por Angosta, editorial que desde acá seguimos mucho y celebramos su gusto y también agradecemos lo que nos trae. Y sobre este no voy a decir nada porque les puedo confirmar que será un capítulo de Paredro. Entonces, si lo quieren ir echando ojo, háganlo porque por acá estará Juan José charlando con nosotros. Hablando de reediciones, también nos encontramos con la reedición de un autor nacional que siempre hay que tener en la órbita, como lo es Álvaro Robledo. Álvaro Robledo fue finalista del Premio Herralde de Anagrama en 1998 con la novela Nada Importa y en Seix Barral, esto fue en el 2015, publicó su novela Que venga la gorda muerte, que Laguna Libros reedita en una edición muy bonita, ya va por su segunda, de hecho, edición y celebramos que vuelva, aparezca de nuevo la obra de Álvaro Robledo e invitamos a estar pendientes de lo que hace y además celebramos esa versatilidad tan increíble que tiene, porque tiene obra para niños, tiene novelas, es experto en alquimia, en cuestiones oscurantistas, en fin, no lo pierdan nunca de perspectiva. Seguimos, ahorita nos movemos a una editorial española, un libro de este erudito ensayista francés como lo es Marc Fumaroli, quien publica en acantilado Mundus Muliebris, Elizabeth Louise Vigée-Lebrun, pintora del antiguo régimen femenino. Analiza a esta, quien fue una de las pintoras más brillantes e ignoradas de las últimas décadas pre-revolucionarias en Francia, quien fue capaz de conjurar el parecido fiel con la idealización impalpable. Vigée-Lebrun fue la aliada a la que escogió María Antonieta para ofrecer una imagen humana y digna de ese mundus muliebris que ella representaba y que supuestamente corrompía el prestigio y la autoridad de los monarcas a fuerza de afeminarlos. Dice la reseña, un relato fascinante que recrea con magnífica precisión el virulento despertar de una misoginia política, moral y social que hizo de la reina María Antonieta y su retratista oficial a sus chivos expiatorios. Bueno, acantilado, pues acantilado es acantilado y creo que puede valer muchísimo la pena. Vamos ahorita con editorial Lumen, quien acaba de publicar el libro El cuaderno de Nerina de la autora Jhumpa Lahiri. Jhumpa, que se llama Intérprete de enfermedades, sí. Uno de los mejores cuentos que yo he leído. Jhumpa Lahiri viene de escribir, bueno, también de publicar en Lumen una novela en la que por primera vez la escribió primero en italiano y después fue traducida al inglés y ahorita vuelve con una nueva novela y que se retoma luego, toma algunos objetos olvidados por sus antiguos dueños de su escritorio de su casa en Roma, sellos de correos, un diccionario griego-italiano, botones, postales que nunca se enviaron, la foto de tres mujeres de pie frente a una ventana y un cuaderno fucsia con el nombre de Nerina, manuscrito en la tapa. ¿Quién es esa mujer sin apellido? Como una poeta clásica o medieval o una misteriosa artista del Renacimiento, Nerina escapa a la historia y a la geografía. A mí me parece que Jhumpa Lahiri tiene una sensibilidad, sobre todo que enseña mucho y a mí como lector, cuando leí hace muchos años este libro, creo que, bueno, pues me ayudó mucho a entender lo que me gustaba y lo que me parecía bonito. El siguiente libro, nuestro número 14, ¿ya? Tiene que ver con, bueno, algo parecido con el de Stephen King,
Este es de los que se nos escapa de la novedad absolutamente inmediata. Me refiero a la situación y la historia, el arte de la narrativa personal de Vivian Gornick, libro en el cual trae toda su sabiduría acerca del arte de la escritura destilada a lo largo de años de enseñanza en universidades estadounidenses y se concentra en la narrativa personal, aquella que se origina en la experiencia propia del autor. Donde tantos otros predican que los escritores principiantes han de centrarse en perfeccionar la técnica y el estilo, Gornick defiende que solo un narrador que conoce íntimamente aquello que relata será capaz de transmitir verdad, y que la clave radica en saber quién está hablando, qué está diciéndose y cuál es la relación entre ambas cosas. Este libro me gusta recomendarlo y creo que me lo va a leer sí o sí, porque yo creo que muchas veces quienes están comenzando a escribir sienten una necesidad imperiosa como de irse a inventar historias, a crear personajes, olvidando que uno de los primeros temas y materiales que se pueden utilizar es uno mismo. Es decir, uno mismo es quien ha vivido, ha sentido, ha pasado por ciertas experiencias. Y creo que con mayor razón uno debería ser esa primera materia bruta, materia prima, y que también ayuda tanto en el ejercicio de despersonalización y de crear distancias. Así que bueno, se lo recomiendo muchísimo, Sexto Piso. Este me lleva otro que no es actual, nuestro libro número 15. ¿Cómo lo es la creación del yo? Una nueva ciencia de la conciencia. Esto está en ensayo de Sexto Piso. También saben, aquí en Paredro hemos tenido capítulos de neurociencia y vienen más. Y este es un libro en el que Anil Seth se interesa muchísimo en el trabajo de ser uno mismo, es decir, cómo aparece nuestro yo, qué tiene que ver con la conciencia, de qué forma se desarrolla esta primera persona, cómo somos nosotros conscientes de ser nosotros mismos. Y a mí siempre me interesa cómo entra la literatura a trabajar en ese aspecto, la creación del yo, cosas que son siempre interesantes. Saltamos de nuevo a la novela y bueno, si les hablaba hace un rato del libro de Vergareche como con un aura de magia, pues este autor sí que la tiene. Y bueno, en otro momento contaré toda la cantidad de cosas extrañas que me ocurrieron cuando lo empecé a leer hace muchos años, pero me refiero al grandísimo, gigantesco Paul Auster, que es nuestra recomendación número 16, su última novela publicada en Seix Barral, como lo es Baumgartner, un escritor y profesor universitario que tiene 71 años, hace 9 años perdió a su mujer y todavía continúa luchando por vivir en su ausencia. Es una historia que arranca en 1968 cuando se conocen marido y mujer sin dinero en Nueva York y bueno, y todo lo que ocurre después. Me muero de las ganas de leer de nuevo a Paul Auster. Hace mucho que no lo hago y de pronto por eso también lo recomiendo como un recorderis a mí mismo de que hay que estar leyendo esos autores que tanto le enseñaron a uno a sentir, ¿no? Y a reconocer lo que es la buena literatura. Nuestro libro 17, todos saben y quienes nos escuchan de fuera, aquí hubo hace ya unos meses ese increíble caso en el de que 4 niños sobrevivieron durante prácticamente 40 días en la selva. Bueno, pues ya están apareciendo los libros. Hace unos meses ya apareció Daniel Coronel, quien tendremos próximamente acá, hablando sobre los niños del Amazonas. Ese fue el primer libro publicado, pero luego ya se están publicando más. Y entre estos quiero recomendar Relato de un Milagro. Los 4 niños que volvieron del Amazonas de Pacho Escobar y José Alejandro Castaño en una edición muy bonita de El Peregrino Ediciones. Hablan de la historia, detrás de la historia de los 4 niños indígenas que tras el accidente aéreo sobreviven 40 días en el Amazonas. ¿Qué tienen en común luciérnagas, jaguares, tapires, escolopendras, hormigas bala, indígenas, militares y duendes? Para empezar, un hilo imaginado, pero también y sobre todo una escritura desde las entrañas de la selva, plagada de entresijos y susurros. Ahí les queda el relato de un milagro. Ya estamos llegando al final. Nuestro número 18 es de una editorial que es Yarumo Libros, que yo de hecho conocí en diciembre en la Feria del Libro Independiente, organizada en la Virgilio Barco, una editorial muy bonita, muy bien hecha, y publican la novela Loca Mitómana
de Guillermo Correa Montoya. La historia de Abraham y Benjamín, el primero una loca, irredenta e intelectual, y el segundo un hombre confundido entre la amistad y el amor. Eh, una novela que evidentemente se mete en escritura, o se debe meter en escritura queer, de nuevo traer más y entre más mejor, para que tengamos más cosas que leer. Y sobre todo quiero resaltar lo bonito que son los libros de la editorial, los bien hechos y lo bien hechos que están y lo agradables. Y nuestro último libro es un libro que se sale de la literatura, de la ficción, pero es un libro que desde el principio que lo conocí, sobre todo conocí a su autor, pues me parece que es un libro importante y uno nunca sabe, nuestros oyentes, por qué están pasando. Pero me refiero a el libro publicado en Editorial Diana que se llama El duelo duele. Y eso está bien. Es un libro publicado por Camilo Rusi, experto en procesos de duelo, de quien, bueno, yo lo conocí, de quien yo he aprendido muchísimo sobre la necesidad de saber hablar sobre las cosas que nos parecen más del límite y más difíciles. Este es un libro que aborda todo esto, cuestiones humanas, cuestiones de nuestra propia experiencia y realidad que muchas veces, pues ustedes también lo saben, pues nos hace falta una mano, una palabra, una idea para poder atravesar. Publicado Editorial Diana, El duelo duele y eso está bien. Aprende a vivir situaciones de cambio, pérdida y crisis. Pues muy bien, con esto llegamos a nuestro libro número 19. No olvides que el número 20 lo pones tú con el hashtag Paredro Recomienda en comentarios de redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora X. ¿Cuál es ese libro que nos faltó? ¿Cuál es ese libro que quieres recomendar? Ayudémonos entre nosotros, recomendémonos entre nosotros, porque hay mucho que se publica y necesitamos muchos ojos para estar al tanto con lo bueno. Bueno, entonces, para recapitular, una lectura rápida de los 19 libros. La llamada de Leila Guerriero, La niña de oro de Pablo Maurete, Las despedidas de Jacobo Vergareche, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol de Mónica Ojeda, Mientras escribo de Stephen King, Érase una vez Alfaguara de Juan Cruz, Plantas Sapiens de Paco Calvo. No. Bueno, no. Y para recapitular, una lectura rápida de los libros que hemos recomendado. La llamada de Leila Guerriero, publicado por Anagrama. La niña de oro, por Pablo Maurete, también publicado por Anagrama. Las despedidas de Jacobo Vergareche, publicado por Libros del Asteroide. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de Mónica Ojeda, publicado por Random Literatura, Random House Literatura, perdón. Mientras escribo, de Stephen King, reeditado por De Bolsillo. Érase una vez Alfaguara, de Juan Cruz, editado por Alfaguara. Plantas Sapiens, de Paco Calvo y Natalie Lawrence, publicado en Seix Barral. Los abuelos Carablanca, de Manuel Mejía Vallejo, publicado en Seix Barral. El bar del muerto, de Harold Kremer, de Seix Barral. Economía experimental, de Juan José Hoyos, publicado en Angosta. Que venga la gorda muerte, reeditado por Laguna Libros, de Álvaro Robledo. Mundus Muliebris, de Marc Fumaroli, publicado por Acantilado. El cuaderno de Nerina, de Jun Palahiri, publicado por Lumen. La situación y la historia, el arte de la narrativa personal, de Vivian Gornick, en Sexto Piso. La creación del yo, de Anil Seth, también en Sexto Piso. Baumgartner, de Paul Oster, en Seix Barral. Relato de un milagro. Los cuatro niños que volvieron del Amazonas, de José Alejandro Castaño y Pacho Escobar. Loca mitómana, de Guillermo Correa Montoya. Y por último, El duelo duele, de Camilo Rusi. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.